Dios da lo mejor, su mejor lado da, las mejores cosas da. Nunca revela su sufrimiento. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir el mensaje de la palabra de Dios, lo más importante es disponer nuestro corazón. Disponer es el corazón, es asumir y aceptar que la palabra que se recibe va a ser sembrada en el corazón para que dé fruto, ese fruto que todos anhelamos y todos deseamos, especialmente en esta serie que estamos llevando a cabo, que es la serie de las virtudes, de las cualidades y cómo necesitamos nosotros todas esas virtudes que se vean, que se pongan en práctica en nuestra vida. Hoy vamos a ver la virtud de la abnegación y yo lo invito entonces a disponer ese corazón para recibirla, esta palabra, y ponerla en práctica, que eso es lo más importante, que no nos contentemos solo con oír, sino que la llevemos y la pongamos por práctica en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia, en todo momento, en nuestra vida entera. Lo invito entonces para que vayamos a la palabra de Dios, para que vaya al Evangelio de Mateo. Váyase a Mateo capítulo 19, versículo 27. Y permítame leerle un versículo corto, sustancioso, pero que nos trae la esencia de lo que es la abnegación. Mateo capítulo 19, versículo 27. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Y el que lo cree dice amén y amén. Mire esta expresión tan maravillosa. Pedro le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos dejado todo por seguirte. Eso es abnegación, pero al mismo tiempo le está preguntando, bueno, ¿y yo qué saco con eso? ¿Y yo qué saco con eso? El dejarlo todo, el haberme negado a mí mismo y para seguirte, ¿yo qué saco con todo eso? Si nosotros recordamos el contexto de este versículo, es el del joven rico que está buscando la vida eterna y se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y nosotros conocemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo después de haberle dicho que obedeciera los mandamientos, escucharle que sale de su propio corazón la pena, el dolor de tener que dejar todas sus cosas materiales, sus riquezas, su comodidad para poder recibir esa vida eterna. Jesús lo que le está respondiendo es que deje atrás todas esas cosas materiales, todos esos afanes, lo siga. Eso es de una u otra manera abnegarse. La abnegación es un sacrificio, o es el sacrificio o renuncia a la voluntad personal, a la voluntad propia. Es la renuncia a los afectos, es la renuncia a los bienes materiales. Eso es abnegación, para ponerlos al servicio de Dios, o ponerlos al servicio del prójimo, o ponerlos al servicio de un estamento, de una institución, o de unos ideales. Negar la satisfacción propia, negar la satisfacción personal para buscar la satisfacción de otro, eso es abnegación. Y en nuestra relación con Dios, negarse a uno mismo es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. La única forma para nosotros poder hacer la voluntad de Dios es negándonos a hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros, en la medida de nuestras limitaciones, buscamos desarrollar nuestra propia voluntad para satisfacer, como lo vamos a ver, simple y llanamente unos deseos de la carne, unos deseos naturales, unos deseos superficiales, que después de cumplidos definitivamente nos damos cuenta que no nos satisfacen, que no nos han llenado como nosotros quisiéramos tener esa llenura. Y por eso es que nosotros podemos ver a muchas personas a lo largo y ancho del planeta
que lo tienen todo, tienen todo el dinero, tienen toda la fama, pero sin embargo su corazón está vacío. Cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que no es fácil, no es nada fácil negarse. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar, o las personas no están dispuestas a sacrificar su bienestar, a sacrificar su comodidad. Y de ahí es que nosotros vemos que terminan haciendo las cosas por obligación y no por convicción, porque definitivamente no se quieren desprender, como el joven rico de la historia que escuchamos en el versículo inicial. No se quiere desprender de la comodidad, no se quiere desprender de las cosas materiales. Y eso no quiere decir que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que acabar con toda la comodidad, que tenemos que acabar con todo el bienestar que nosotros tenemos. Por el contrario, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que a nosotros no nos debe dominar el mundo, a nosotros no nos debe dominar la comodidad, a nosotros no nos debe dominar el dinero. Somos nosotros quienes dominamos a la comodidad, somos nosotros quienes dominamos al dinero. Tenemos el dominio sobre ellos, sobre todas las cosas materiales, y no ellos que nos tienen el dominio a nosotros. Amada iglesia, para la realización de una persona, cuando nosotros escuchamos a una persona que busca su realización personal y dice, lo que pasa es que yo no me he realizado en esta vida, y siguen luchando y siguen buscando, definitivamente la realización de una persona no se encuentra en la comodidad, no se encuentra en la acumulación de las riquezas, no se encuentra en el egoísmo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo muy claramente, hay más dicha en el dar que en el recibir. Cuando Él nos ofrece esta bendición maravillosa de uno de los mandamientos, consejos, preceptos, guías, orientaciones, proverbios, llamados, defínalo como usted quiera, que hay más dicha en el dar, hay más gozo, hay un despertar cuando uno se niega a uno mismo algo que uno tiene, que uno desea, pero al negarse uno con ese deseo, con ese placer, y lo entrega a otra persona, hay una dicha grandísima, hay una dicha inconmovible. Mire que nuestro Señor Jesucristo dice, a pesar de que Él tuvo una vida en esta tierra muy corta, sin embargo el haber ofrecido, el haber dado abnegadamente, negándose a sí mismo, el tener la dicha, la comodidad de compartir con su familia, de compartir un proyecto de vida en esta tierra, pero la da para la salvación de muchos, su corazón se llena de gozo y de alegría. Hay más dicha en el dar que en el recibir. Pedro, que preguntó, ¿y qué sacamos con esto? Pedro, que pregunta, Señor, yo estoy dando, yo cada vez más, pero en que cada vez más hay gozo, pero ¿qué sacamos con esto? Pedro lo aprendió muy bien, por eso después ese aprendizaje de tener más dicha en el dar, de negarse a uno mismo para hacer feliz a otro, pues él lo va a compartir, él lo comparte más adelante con la iglesia, lo comparte con su testimonio, lo comparte como una revelación de Dios, y nos enseña, Pedro, 3 lecciones maravillosas que debemos nosotros practicar. ¿Para qué? Para aprender la abnegación, o sobre todo para contestarse a la misma pregunta que Pedro se hizo. ¿Y qué sacamos nosotros con esto? ¿Qué sacamos nosotros con la abnegación? El mismo Pedro recibió la revelación de la palabra, la revelación del Espíritu, y nos enseña estas 3 lecciones. Váyase a la primera carta de Pedro en el capítulo 4, primera carta de Pedro en el capítulo 4, y vamos nosotros a apreciar esas 3 maravillosas lecciones. La primera lección, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, la primera, con la abnegación experimentamos la vida que Dios desea. Se lo repito, con la abnegación, cuando lo dejamos todo, cuando nos negamos a nosotros mismos y aceptamos dar, aceptamos hacer la voluntad de Dios, experimentamos la vida que Dios desea. Escuche lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, porque nuestro Señor Jesucristo fue flagelado y crucificado en el cuerpo, asuman también la misma actitud. Mire que asumir la misma actitud no es flagelar el cuerpo, no es crucificar nuestro cuerpo, pero sí es sentir dolor en nuestro cuerpo,
porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Si usted entiende esta palabra, definitivamente a nosotros nos cuesta negarnos, a nosotros nos cuesta quitarnos los placeres. Casi que podemos nosotros decirlo, a quien no le cuesta después de un trasnocho levantarse muy temprano en la mañana. Le cuesta, le cuesta. A quien no le cuesta después de haber convivido en adulterio, en fornicación, en vida, en una francachela de vida, y de un tiempo, de un momento determinado para acá, el Señor nos dice, niega todos esos placeres de la vida. Eso es un sacrificio, eso duele. Por eso entendemos esta palabra que vuelvo y se la repito. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Rompemos con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, el resto de nuestra vida en esta tierra, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y esa es la vida que Dios desea, y esa es la vida que Dios desea que nosotros experimentemos. Evitar el pecado es un sacrificio, evitar el pecado en el cuerpo, evitar el pecado es un sacrificio que rompe con el pecado. Todos esos deseos materiales, naturales, pues rompen con el pecado. El negarse a esos deseos pecaminosos y cumplir la voluntad de Dios, pues se va a experimentar un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que muchas personas no lo ven, porque no lo practican, no lo aceptan, porque creen que al aceptar ese nuevo estilo de vida, entonces van a dejar de comer, van a dejar de beber, van a dejar de disfrutar los placeres de la vida. Es que los placeres de la vida nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y la misma palabra nos enseña a vivir la vida disfrutando de la creación de Dios. Y Dios ha hecho todas estas cosas de una forma maravillosa para el disfrute de las personas, para el disfrute de sus hijos, pero no en pecado. Disfrutar, gozar, mantener ese equilibrio de un sano estilo de vida, de una sana convivencia. Iglesia, y aprendemos nosotros que la mejor vida que nosotros podemos tener en esta tierra no es acatando, haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando aprendemos nosotros y disfrutamos de que hay muchas cosas, muchos placeres que nos llevan a la perdición, como nosotros lo vemos en el mundo entero, y nos negamos de eso. Hay muchas otras cosas que nosotros comenzamos a ver con claridad, que es más importante luchar por ayudar a otros que incluso luchar por uno mismo, pues nos vamos a dar cuenta que es un estilo de vida que Dios le agrada y que Él desea que nosotros conozcamos y que nosotros vivamos. La segunda lección que aprendió Pedro es que con la abnegación se experimenta la eternidad. Iglesia, si hay algo que a nosotros nos preocupa grandemente es el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros entender el tiempo? Mire, en estos días escuché una noticia que me llamó mucho la atención. Me sorprendió de ver la ignorancia de las personas, la ignorancia de la gente, a pesar de tener todo el dinero del mundo, a pesar de tener toda la fama del mundo, a pesar de tener todo el conocimiento del mundo. Uno de los hombres más ricos de este planeta podemos nosotros decir prácticamente a la Tierra la gobiernan solo 6 o 7 familias, que son los 7 poderes económicos que dominan este mundo. Y uno de estos hombres, multimillonario por supuesto, creó una empresa después de haber hecho una empresa para ir vámonos para el espacio, busquemos esto porque ya no encontramos qué otras cosas más hacer, porque tenemos tanto dinero que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y ahora se le ocurrió a este hombre crear una empresa con un objetivo claro: desarrollar la investigación exhaustiva, total y absoluta para encontrar la eterna juventud.
y me escuchó bien. En pleno siglo XXI todavía hay personas como este multimillonario que está invirtiendo todo el dinero posible para buscar el secreto de la eterna juventud. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que este hombre está muy preocupado. Y está muy preocupado porque el tiempo se le está acabando. Y está muy preocupado porque él está viendo que está envejeciendo. Y está muy preocupado porque sabe que va a morir. Y lo que más desea es que el tiempo no se le acabe. Lo que más quiere él es tener la eternidad. Y no sabe cómo hacerla. Y por eso pone a todos los científicos a buscar la eternidad. Algo que los seres humanos la han venido buscando desde el mismo momento de la creación, desde el punto de vista natural, y no ha quedado nadie para contarlo. Amén, iglesia. Con la abnegación, negándonos a nosotros mismos. Si este hombre pensara un poquito y descubriera que en la palabra de Dios está muy clara la eternidad, no se angustiaría por el tiempo, no se angustiaría por el tiempo, por esos 80, 85, 90, gracias a Dios, años que Dios nos da de vida, no nos preocuparíamos tanto. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios en Pedro, que Pedro lo aprendió muy bien cuando le dijo: Señor, ¿qué sacamos nosotros con todo esto? Y Jesús hoy le contesta a través de la palabra de Dios: vas a experimentar la eternidad. Cuando eres abnegado experimentas la eternidad. Cuando te preocupas más por el bienestar de los otros, vas a sentir lo que significa la eternidad. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que has desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya basta. Deja de pensar en que estas cosas naturales, físicas, te van a perdurar por siempre. No, ya basta. Entregados al desenfreno, entregados a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Ahí está. Todas las acciones, todas las actividades del hombre. A ellos, a los que practican tales cosas, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Cuando la gente ve que nosotros hemos cambiado, cuando la gente ve que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, cuando la gente ve que a nosotros ya no nos trama tanto la francachela, la superficialidad, ya esas pasiones o ese desenfreno, no, definitivamente nos insultan. ¿Por qué? Porque no entienden lo que nosotros estamos descubriendo, lo que nosotros hemos descubierto, y descubrimos que somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra, y que nosotros vamos camino a casa, que somos extranjeros, y que vamos a vivir en la eternidad con Cristo Jesús por toda la eternidad con Él. Una bendición, algo que solo el Espíritu revela cuando nosotros somos abnegados, cuando dejamos de preocuparnos por tantas sandeces y de tantas cosas y de tantos cúmulos de objetos naturales que nosotros deseamos, cuando queremos nosotros imponer nuestros criterios a través de unas metas que, si bien es cierto se van a realizar, van a quedar allí. Miren, nosotros vemos grandes empresas que se construyeron, que se hicieron, y que de la noche a la mañana se desmoronan. Se desmoronan las empresas y ahí queda. Pero lo que no se desmorona es tu relación con Cristo. Esa relación con Cristo perdura, y perdura por toda la eternidad. A ellos les parece extraño que a ustedes ya no corran con ellos con ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo descendió y predicó a los muertos para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Amén, iglesia. Definitivamente una gran angustia. La gente vive, las personas viven con una gran angustia en el tiempo, y se preocupan y se angustian. ¿Y qué diremos nosotros de aquellas personas famosas que tratan de
de mantener, tratan de mantener como a toda costa la juventud que ya no la tiene. Pues nosotros vamos envejeciendo, el tiempo va pasando y tenemos que asumirlo y tenemos que aceptarlo. Nuestro espíritu es el joven, aun cuando dice la palabra de Dios, este cuerpo se va deteriorando, este estuche se va deteriorando, nuestro espíritu es joven. Nuestro espíritu es joven y nosotros podemos seguir haciendo con toda la fuerza espiritual lo necesario en esta tierra para que nosotros podamos siempre manteniéndonos, haciendo la voluntad de Dios, poder llegar a disfrutar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo, iglesia, la gente desperdicia el tiempo, se preocupa por el tiempo, se angustia por el tiempo, pero lo desperdician. Aquí lo escuchamos en la palabra de Dios, lo desperdician haciendo cosas vanas. Si nosotros hiciéramos el ejercicio, como muchos lo han hecho, de cuánto tiempo pasamos durmiendo, de cuánto tiempo pasamos nosotros en bus, contemplando las nubes, sin hacer absolutamente nada, podríamos ver el gran desperdicio de tiempo, Iglesia, nosotros lo que tenemos que hacer más bien con Cristo en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, es aprovechar. La palabra de Dios nos dice, Señor, clame, pídale, Señor, ayúdame, enséñame a contar bien mis días, enséñame a vivirlos con toda la intensidad, a vivirlos con la intensidad de Cristo, con la pasión de Cristo, con el deseo de Cristo, con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa vida eterna. Algo que el mundo no ve, nosotros sí lo vemos. Nosotros vemos la vida eterna, la sentimos la vida eterna, nos gozamos con la vida eterna y por eso compartimos el Evangelio, Yo lo que más deseo es que mis hijos también vivan eternamente. Yo lo que más deseo es que mis nietos vivan eternamente. Yo lo que más deseo es que las personas que asisten a la iglesia vivan por la eternidad con Cristo Jesús. Yo lo que más deseo es que mis vecinos, todas las personas que se encuentran alrededor, que yo amo o que yo conozco, vivan en la eternidad, y por eso se les comparte el Evangelio. El Evangelio se les comparte para que ellos no mueran, para que tengan vida y vida en abundancia. La negación a las pasiones mundanas, cuando negamos las pasiones mundanas, nos conduce al disfrute de una vida en el Espíritu, una vida que nunca tendrá nada de qué arrepentirse, porque ya nos hemos arrepentido de todo lo que nosotros vivíamos, de todo eso que describe la palabra de Dios. Una vida en la cual vamos sembrando, cada vez vamos sembrando en la abnegación, en la mayor dicha de dar a otro, de sacrificarse por el otro. Así nosotros tendremos la bendición maravillosa de cosechar la vida eterna. Amén, iglesia. Y número 3, la tercera lección que nos enseña Pedro y que la aprendió muy bien, es que con la abnegación, cuando lo dejamos todo, cuando seguimos a Cristo, experimentamos el verdadero servicio. Experimentamos el servicio. Lea conmigo en el versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y esto es algo que usted lo ha escuchado en muchas oportunidades. Pero como hoy nosotros estamos viendo todas estas señales, debería haber una gran inquietud, más que preocupación, una gran inquietud en nuestro corazón por todos los eventos que están ocurriendo. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, escuche bien, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Amén, iglesia. Mire que aquí la palabra de Dios nos está hablando de algunas cositas maravillosas, especialmente envueltas en algo que se llama servicio. El servicio es abnegación. Cuando nosotros asumimos el servicio, no nos servimos a nosotros, sino que servimos a los demás. Recuerde usted, nuestro Señor Jesucristo no vino a ser rey, no vino a ser servido. Nuestro Señor Jesucristo vino a abnegarse, negarse a sí mismo. Él se niega, no es que esté obligado por otro
a negarse. No, yo mismo, yo me niego a mí mismo. Eso es la abnegación. Y la característica de la abnegación es el servicio. Y aquí nos lo habla en la palabra de Dios. Un servicio amoroso. Cuando Él dice, sobre todo, ámense. Ámense los unos a los otros profundamente. Profundamente es abnegación, es abnegado. Cuando yo te amo, me niego a mí mismo. Yo quiero que tú seas feliz, porque el amar al otro es hacerlo feliz. Cuando nosotros contraemos el matrimonio, cuando nosotros nos fusionamos en el matrimonio, el objetivo no es ser feliz yo, es hacer feliz a la otra persona. Es la abnegación. Yo quiero hacerte feliz. Yo quiero darte lo mejor, y el otro también. Si cada uno de nosotros tenemos esa abnegación con respecto al amor, pues vamos a ser felices todos. Un servicio que perdona, porque el amor cubre multitud de pecados. Porque cuando nosotros amamos, perdonamos. Cuando nosotros amamos, no solo toleramos esas faltas, sino que no aceptándolas, sino reconociéndolas, pues de una u otra manera lo que nosotros estamos haciendo es ayudando, apoyando, entendiendo, comprendiendo al otro, así sea en la exhortación, así sea en la disciplina. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y cuando amamos, nosotros perdonamos de pronto esas palabras que se dijeron en un momento de ira, en un momento de rabia, en un momento de rencor, cuando se hicieron esas actitudes, de pronto en un momento de dolor, de sacrificio, etc. El amor cubre multitud de pecados, y a través del amor nosotros podemos ver la restauración, la restitución de toda esa bendición maravillosa de lo que significa vivir en unión, vivir en armonía. También nos habla de un servicio acogedor y que atrae, cuando dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes, sin quejarse, porque ¿qué sacamos nosotros con abrir las puertas de la casa para que las personas lleguen, para que los familiares lleguen? Y si nosotros estamos quejando, no, ya vinieron a comer, no, sigan, bienvenidos, ay, ¿cómo están? Qué belleza, ¿cómo han crecido? Ay, no, qué desgraciados, estos comen como locos. No, sin quejarnos. Es un servicio acogedor, un servicio que acoge, un servicio que es un servicio entregado, es un servicio donde queremos ofrecerte esto, te ofrezco lo otro, para que el otro se sienta bien, para que el otro se sienta atraído, para que el otro se sienta reconocido como una persona que tiene valor, como una persona que vale para el otro. Es una bendición maravillosa. También nos habla aquí de un servicio compartido. Un servicio, cada uno, dice la palabra de Dios, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El don que haya recibido. Esa bendición, a veces nosotros decimos, yo sé hacer esto, yo tengo esta cosa, yo tengo lo otro. Pues ese don, esa virtud maravillosa que usted tiene, póngala al servicio de los demás. Compártala con los demás. Muchas personas tienen unos dones maravillosos y se van a morir con esos dones, totalmente improductivos. ¿Por qué? Porque no se abnegaron, no se negaron. Eso no es para uno. ¿Yo qué saco? Si yo soy un gran pintor y comienzo a pintar y una bendición, y lo pinto el cuadro y lo veo el cuadro y me quedo horas enteras viendo el cuadro y luego lo quemo el cuadro y yo luego hago otro solo para mi disfrute, por Dios. Yo tenga la certeza y la seguridad que no hay dicha. Hay dicha cuando ese cuadro se da a otros. Los museos están llenos de cuadros de todos estos pintores que se abnegaron, sacaron sus obras para que otros las disfruten, para que otros las valoren, para que otros las admiren. Un servicio compartido, compartir, poner al servicio de los demás lo que yo sé hacer. Si yo puedo ayudar en esto, si yo puedo ayudar en lo otro, piense usted, no solo en su casa, no solo en su familia, sino también en su iglesia. ¿Cuántas cosas usted puede hacer por su iglesia? ¿Cuántas cosas puede ayudar y poner al servicio, al don de los demás? Administrando, así dice la palabra de Dios, que si nosotros ponemos al servicio el don que nosotros tenemos al servicio de nuestros hermanos, pues estamos administrando fielmente la gracia que Dios nos ha dado, la gracia maravillosa. Amada iglesia, la abnegación es la marca distintiva de una vida cristiana. Es la marca. Un cristiano se caracteriza porque es una persona abnegada, se niega, no es una persona egoísta. Si usted ve, conoce o en la iglesia ve a una persona que siempre está pensando en sí misma, que no comparte con los demás, que todo lo acumula, definitivamente
hay que hacer un examen en el corazón. Hay que hacer un llamado porque el cristiano que se respete, cristiano que se muestre y que se evidencie, se caracteriza por la abnegación. El cristiano quiere hacer feliz más al otro que ser feliz a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Y por eso, todo esto que acabamos de ver, que lo vemos en la manifestación de Pedro, que lo aprendió cuando le preguntó, ¿y qué sacamos nosotros? ¿Qué vamos a ganar dejándolo todo? Pues aprendió muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo hoy a nosotros nos lo deja una vez más muy bien claro. Váyase a Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16 en el versículo 21. Mateo 16, 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios, nuevamente reafirmando a nuestro Señor Jesucristo y esa enseñanza que se la permeó a Pedro y que hoy nosotros necesitamos también aceptarla y que se permea en nuestro corazón. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Es decir, nuestro Señor Jesucristo cuando les habla, cuando les comenta a sus discípulos lo que está por venir, les está hablando de una abnegación. Es decir, se está cumpliendo la voluntad de Dios y lo que nosotros creemos que es seguridad, no es seguridad, es el cumplimiento de la palabra de Dios y yo no voy a hacer absolutamente nada que se oponga a esa voluntad. Pedro, ahí está Pedro nuevamente, lo llevó aparte, muy respetuoso, cuando escuche dice, vamos para Jerusalén porque se va a cumplir, me van a tomar prisionero, me van a matar, pero no se angustie, no se preocupe porque después yo voy a resucitar. Así de sencillo. 3 días, al tercer día. No, Jesús no nos dijo después de un mes, después, o esperen algún día. No. Al tercer día yo voy a resucitar. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mire que Pedro comenzó como a exhortarlo a Jesús. Comenzó a amonestarlo. Comenzó a sacudirle y decirle, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Cómo así que pues yo me voy a morir, me van a matar y yo me voy a quedar tranquilo? Dijo, no, de ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. O sea, aquí esto es imposible, aquí esto lo vamos a luchar, aquí esto lo vamos a pelear, aquí esto no. Esto no va a ser así. Porque Pedro todavía no había comprendido, Pedro todavía no había entendido lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba manifestando no solo a sus discípulos, sino a todos nosotros. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Estas son las lecciones maravillosas que aprendieron los discípulos, que aprendió Pedro, para poderse negar y para poder llegar a ser quien lo fue. ¿Por qué? Porque los discípulos, como muchos cristianos, no entienden la relación con Cristo. Muchos cristianos, muchos discípulos de la época de Jesús, querían que Jesús se manifestara con poder y estableciera a Israel como nación, como reino y gobernara, y que Jesús se convirtiera en el rey. Y hoy en día nosotros vemos todavía muchos cristianos que creen que aceptar a Cristo Jesús es manifestar el poder en sus vidas para que ellos se establezca la prosperidad, se establezca el bienestar, se establezca la comodidad y que no les falte absolutamente nada en esta tierra. Pedro en su impulsividad comete un error gravísimo, un error de falta de abnegación, de falta de entendimiento como muchos cristianos, y pone los sentimientos, pone las emociones, los intereses por encima de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Porque no acepta la abnegación. No, empieza y yo soy el primero. Es que tu vida es muy importante. Es lo que Pedro le está diciendo y se le está diciendo a la vida de Jesús. Tu vida es importante, tu futuro es importante, Israel es importante, establecer el reino aquí en esta tierra es importante. Todas las emociones, los intereses, pero por encima de la voluntad de Dios.
Por eso cuando Jesús le responde con esa actitud, lo que le está diciendo es que tú no cumples, no quieres cumplir la voluntad de Dios. Tú te estás convirtiendo en una piedra de tropiezo a la voluntad de Dios. Por eso en la reacción de Jesús, nosotros nos podemos dar cuenta que él no vio a Pedro, él no veía a Pedro, sino a Satanás usando a Pedro para desviarlo de la voluntad de Dios. Y eso es lo que a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón nosotros tenemos que ver, que no son las personas las que actúan en contra nuestra, es que tras de ellas, tras de ese ser querido, tras de esa esposa, tras de ese hijo, tras de ese padre, tras de esa abuela, tras de ese pastor, tras de ese hermano, está Satanás, que muchas veces usa a las personas, ¿para qué? Para hacerlos tropezar, para hacerlos caer, ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra abnegación diaria, hemos visto nosotros al diablo usando a las personas que amamos y que de una u otra manera se niegan a aceptar lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros vamos a realizar en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces? Recuerdo mi familia, toda mi familia se oponía a que yo fuera pastor, había una gran oposición grande. No sé qué habría en el corazón de ellos, no sé qué tenían, cuál era la razón, pero era absurdo, es ilógico, eso no puede ser. Decían todos los improperios del mundo y así nosotros lo podemos ver y apreciar, pero sabemos que detrás de todos nuestros seres queridos y nuestras personas y nuestra familia que amamos, definitivamente está ese enemigo que se opone a que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Los demonios, con su astucia, logran engañar a muchos y los desvían del propósito divino, los desvían. Los deben decir, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te ocurre que tú vas a morir? ¿Cómo te ocurre que tú te vas a sacrificar? ¿Cómo te ocurre que tú vas a hacer esto? Tú te has matado, tú te has sacrificado, tú has hecho muchas cosas. No, Dios lo que quiere es prosperidad para ti, Dios lo que quiere es satisfacción, Dios lo que quiere es comodidad, Dios lo que quiere es bendecirte. Y esas son las piedras de tropiezo. Mire, un mal consejo puede hacer tropezar a cualquier cristiano. Y de ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es que a veces nosotros nos la damos de Cristo y terminamos crucificados. Porque a todo el mundo queremos aconsejar y queremos dar sin reconocer cuál es la voluntad de Dios. A veces nosotros vemos la terquedad en el corazón. La terquedad en el corazón, uno dice, wow, Señor. Y esa terquedad, ¿y qué tal si de pronto viene la terquedad, el endurecimiento del corazón como voluntad de Dios, como lo hizo con el faraón en Egipto? Así de sencillo. Por eso necesitamos discernimiento a través de la palabra de Dios. Discernir, pedirle al Señor, Señor, muéstrame, aclárame. Señor, ¿para qué? Para tratar de que mis actos, mis palabras, mis acciones no vayan a ir en contra de tu voluntad. Lo que nuestro Señor Jesucristo pretende es que nos neguemos, como lo dice, lo manifiesta claramente su palabra, es que nos neguemos a las cosas de los hombres. Nos neguemos, porque cuando le dice a Pedro, es que tú solo vives preocupado por las cosas de los hombres, tú solo piensas en las cosas naturales. Dice, niéguense a esas cosas. ¿Para qué? Para aceptar y seguir las cosas de Dios. Es la única manera. Cuando nosotros negamos las cosas de los hombres y cuando nosotros aceptamos y seguimos las cosas de Dios, pues es la única manera de convertirnos en discípulo y seguirlo. Y lo seguimos en una acción total y absolutamente voluntaria. Voluntaria. Ahora, si es voluntaria, entonces no lo debemos seguir a nuestra manera, porque hay muchas personas que siguen a Jesús pero a su manera, que siguen a Jesús de acuerdo a su propia voluntad, que establecen unos tiempos, que establecen unos criterios, que establecen unas normas en ese seguimiento. No, iglesia, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y eso es lo que significa negarse a sí mismo. Cuando yo me niego a mí mismo, no, Señor, yo no voy a seguirte a ti, yo no voy a ser un cristiano a mi manera, yo no voy a creer en Dios a mi manera, yo no voy a aceptar la palabra de Dios a mi manera. No, nuestros intereses, tus intereses, toman un segundo lugar. ¿Para qué? Para que Dios sea el primero en tu vida. Ahora bien, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, toma tu cruz, no se refiere a la cruz de Cristo. No se refiere a la cruz de Cristo, sino a la tuya. A la tuya. Cristo tomó su cruz, ahora tú tomas tu cruz. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene una cruz que llevar. La cruz representa el sacrificio.
La cruz representa el dolor, la cruz representa el trabajo pesado, la cruz representa el abuso, la cruz representa el desprecio que has vivido en la vida, la vergüenza, la humillación. En una palabra, la cruz representa la abnegación, la abnegación. Pero al mismo tiempo, también representa la cruz responsabilidad, porque la cruz te hace responsable. La cruz representa fidelidad, la cruz representa amor a Dios, lealtad al llamado de Dios y esfuerzo por cumplir lo que Dios está esperando de ti. Y lo logramos nosotros a través de la abnegación. La abnegación es una decisión que nosotros tomamos cuando aceptamos seguir a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo me niego a mí mismo. Y vale la pena seguir a Jesús, iglesia. La diferencia entre el que lo sigue y el que no lo sigue se va a ver al final del camino. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la bendita palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, y sobre todo sembrar en lo más profundo de nuestro corazón esta virtud de la abnegación. Negarnos a nosotros mismos, Señor, aceptar tu santa y perfecta voluntad, aún contraria, Señor, a nuestros deseos de la carne. Dios bendito, Dios todopoderoso, que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre su iglesia para que sigamos a Cristo Jesús en tu voluntad, en tu propósito divino y no en el propósito del hombre. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, mil y mil gracias por haber tomado este tiempito de escucha de la palabra de Dios. Los espero como siempre el próximo domingo. Recuerde usted, a las 9 de la mañana es la predicación, pero a las 8:30, 30 minutos antes, comenzamos con oración, con adoración, con alabanza. Es una preparación desde las 8:30 para recibir ese mensaje de la palabra a las 9 de la mañana. Los esperamos con las familias, con los niños, que también tenemos ese tiempo, ese espacio de la iglesia infantil, ese ministerio con el cual crecen con Jesús. Los bendigo, los amo y nos vemos pronto. Chao. Da las mejores cosas, da por la humanidad. Él sufre en silencio da, en silencio da lo mejor de sí.